Bien hallados y queridos suscriptores, es un placer. Ante todo, les doy las gracias por estar conmigo y por soportarme un ratito más. Les digo esto porque es que se subió hace unas pocas horas un vídeo. Ya saben que yo no estoy muy acostumbrado a subir varios a la vez. Bueno, sí, hubo veces en que subí. Uy, en que subí. Venga, hoy te lo perdono, Pierce, porque es un día muy especial para mí. Hubo veces en que se subieron varios a la vez por una sencilla razón. Se subieron varios vídeos porque era necesario. Y este es el caso de hoy. Señores, me parece que este es el vídeo 108. Sí, es el vídeo 108. Ya saben que el 8 es mi color favorito, por si nunca se lo he dicho. Pues hoy es otro vídeo muy especial, como el vídeo número 100. Es un vídeo muy especial porque un servidor... pero lo primero de todo que se desea decir, darles muchísimas las gracias por la acogida que está teniendo nuestro último vídeo. Ha llegado a 43 visualizaciones prácticamente sin darle promoción ni ayuda. Todavía no lo había subido a las redes sociales, pero ya el vídeo ha tenido 43 visualizaciones, lo cual para mí es un récord extraordinario. No suelen tener tantas y prácticamente no le he dado apoyos. Es verdad que el padre Bernardo me ha dicho que trate de evitar las alusiones personales y alusiones personales, pero bueno, trataré de controlar mi chismosidad y centrar el canal en temas más, ¿cómo le diría yo? Eh, más prácticos y tener mayor sensibilidad. Hoy se graba este vídeo y ahora se graba este vídeo porque un servidor quiere celebrar su 43º cumpleaños con todos ustedes. Sí, mis señores. Sí, mis queridos y bien hallados suscriptores, damas y caballeros. Hoy es mi cumpleaños. Nací hace 43 años y quería celebrar ciertamente con todos ustedes mi cumpleaños. Y Joseph Pierce no se me derrumba. Gracias, Pierce. Es un placer contar con tu colaboración. ¿Ves? Hasta Pierce, después de haber oído esta impactante revelación, ha decidido centrarse y permanecer de pie. Lo que se les quiere decir es que he mostrado una foto, pero no he querido mostrar todos los regalos para que así puedan verlos ustedes conmigo. Eso. Lo primero vamos a empezar por los regalos, no como se diría yo. Les pido perdón, caballeros, ustedes pensarán que soy una especie de niño de estos malcriado y consentido previo a la revolución. Bueno, no, Felipe Arias decía que no empezó a tratarse bien a los niños hasta que llegó, pero ahora a pesar que soy más manirroto que un noble de la Revolución Francesa. Miren, vamos a empezar con los regalos. Aquí tienen un Funko. A mi hermana le encanta regalarme Funkos. Lo malo, no sé dónde meterlo, pero por lo menos aquí enseñarles a mi querido Gimli que ese es un regalo. Lo subiremos pronto arriba y hará compañía a Trumpy, mi querido elefante. Sí, sí, está muy contento, ¿veis? Se me ha subido encima. Gracias, Trumpy. Es un placer para mí. A ver si no... ¡Uy! Hemos provocado el desastre. Bueno, pero al menos así se ve a mi querido elefante. Pues se nos ha fallado, pero bueno. También bombones que no falten ciertamente en estas fechas. Es verdad que voy a tener que controlar un poco el tema del peso, pero aquí tengo más bombones para mí. También me los ha regalado mi hermana. Y por último... Y aquí están unos zapatos. Y aquí están ciertamente absolutamente necesarios para este tipo de cosas. Esto de momento vamos a meter la caja. Y bueno, estos son los regalos más o menos no librescos, pero ustedes, como seguramente habrán adivinado, estarán pensando, Punch, y los libros, que seguramente, que para eso hemos venido, a ver los libros. Ciertamente, pues sí, ya les puedo decir que he ido a hacer una visita a Soraya y a María José y quería darles las gracias porque me han felicitado también por mi cumpleaños, sí. Y vamos a ir poco a poco haciendo el octavo unboxing, sí, como ustedes habrán supuesto, sí, ciertamente. Vamos a ir sacándolos uno a uno. A ver,
vamos a ir poco a poco a y voy a contarles que prácticamente que espero de cada libro. Aquí está, por ejemplo, la llave maestra. Esta fue una novela del Golden Age, de la época. Si ustedes vieron mi libro mi crítica, por ejemplo, del caso de los bombones envenenados, pues Bernard, Bernard Capes escribió novela policíaca antes de que se creara el Detection Club y fue muy elogiado por Chesterton. Este escritor, por cierto, murió, creo que dicen que en 1918, ¿sí? Oh, sí, me parece que sí murió en 1918. Me parece de una fiebre. Me parece que sí, murió de una fiebre y esta novela fue elogiada por Chesterton en cómo escribir relatos policíacos, ciertamente. Y aquí lo compartimos. Vamos a ponerles el argumento. París, principios del siglo XX. Allí vive el joven Vivian Bickerdick, un noble inglés vividor y bohemio. Conoce al misterioso barón Lesage, un afable totamundos que juega al ajedrez por dinero. Ambos entablan una extraña amistad que se verá interrumpida por un inesperado accidente de tráfico. Un año después la pareja vuelve a encontrarse, ambos invitados a pasar días en la residencia campestre de Sir Calvin Kenneth en Walesot. Y al día siguiente de su llegada, durante la partida de caza, una joven y atractiva criada de la casa es asesinada de un tiro por la espalda. El sargento Ridgway de Scotland Yard es llamado a investigar el caso. El final de la novela es de los más sorprendentes del género y plantea un conflicto moral como solo saben hacerlo las grandes novelas de la literatura. La llave maestra, publicada de forma póstuma en 1919, constituye dentro de la novela policíaca clásica. En ella se mezcla el humor, el inteligente, la elegancia y el suspense. Ofrece ahora por primera vez en castellano esta fabulosa novela admirada por Chesterton, Julian Simons o Martin Edwards. Martin Edwards, quiero recordarle que es el presidente del Detection Club, el actual, y es un archivero y el conocedor no solo ha escrito novelas él mismo, sino que también es el archivero y conoce la historia de la novela policíaca inglesa como nadie. Dicen que la prosa de Bernard Capes alberga siempre una indiscutible gracia poética. Lo dice mi querido Chesterton. Así que un motivo más para poseer esta joya y obra maestra. Pero antes creo que vamos a sacar los libros que me compré antes de... He oído hablar de esta novela, me hablaron muy bien, no me acuerdo quién fue, de esta novela de Yasser Kamal, El Halcón, sobre una especie de bandido que se subleva de bandido musulmán que se subleva contra los turcos. Me oí hablar muy bien y conseguí las dos. Vi que las dos estaban a buen precio y las compré, baratas. Aquí va a parecer que me he gastado una millonada. Sí, me he gastado mucho dinero, pero no tanto como podría parecer porque muchos de los libros son de segunda mano. Esta es La Bondís, la segunda parte, creo. No sé si me oyeron ustedes hablar de Christopher Holstock, el autor de Robert Holstock, perdón, el autor del Bosque de Mitago. No me gustó mucho el Bosque de Mitago porque bueno, el Bosque de Mitago fue utilizado por un artículo mexicano para atacar a Tolkien y decirnos que se supone que este ciclo de las historias de del Bosque de Mitago y de estas Labondís, pues era más interesante que la obra de Tolkien porque metía la psicología junguiana en la obra, ciertamente. No me pareció gran cosa el Bosque de Mitago, pero bueno, aquí he vuelto a caer y me he comprado la segunda parte, pero aquí vamos a ver el argumento. Considerada pocos años después de su publicación como la novela de fantasía más original e innovadora de la década de los 80, Bosque Mitago es el relato de un viaje a través de un bosque mítico en el que se pueden cobrar vida a todos los personajes, criaturas e imágenes del inconsciente colectivo, o sea, filosofía junguiana, en lugar de de psicología freudiana. En el final del Bosque de Mitago quedaba un último reducto por explorar, la Bondís, la fuerte de todos los mitos. Ahora, en la esperada continuación, Talis Keaton se adentra por los senderos del bosque en busca de su hermano desaparecido, pero su viaje la conduce a una región diferente de todo cuanto hubiera podido, un lugar más allá de la realidad y la leyenda. La Bondís es un auténtico triunfo de la imaginación, una novela que transpira la misma magia y sutileza que su predecesora. Novela ganadora de el British Science Fiction Award. No espero mucho de La Bondís, quiero decirles
serles sincero. Robert Holstock, si les interesa, también ha escrito una saga sobre el rey Arturo, ciertamente. Ha escrito una saga sobre el rey. Supongo que será conflictos entre hermanos o alguna cosa. Esto es otra saga también de novela de ciencia ficción. Estamos hablando de Throid, de Jack Vance. Jack Vance es también un escritor enormemente interesante porque es el maestro de un escritor que es muy de culto en Estados Unidos. Estamos hablando de Gene Wolfe. Pues este es el maestro. La Ediciones Gigamés, por ejemplo, me parece que publicó la novela las novelas de Leonis, de este mismo autor. Esta me parece que es la última novela de ciencia ficción de Jack Vance llamada Troy. Es verdad que es un poco erróneo comprar la última novela, pero bueno, es lo que había. Mira, última entrega de las crónicas de Cadwall, un nuevo hito en un viejo maestro de la ciencia ficción. Vamos a explicarles por qué. Vamos a explicarles por qué esto es un mito. A ver, espera, a ver si lo conseguimos. Rodaje descriptivo centrándose en relatar. Troy constituye el singular y brillante colofón de una obra irrepetible. A ver si lo pone aquí, que lo había leído por aquí. A ver, Gladwin extendido. Vaya, pues no lo pone aquí, pero sí que juraría. El autor Jack Vance nació en 1920. Estudió ingeniería física en la Universidad de California. Su primer relato mientras servía en la Marina Mercante durante la Segunda Guerra Mundial y su primer libro vio la luz en 1950. Desde entonces ha desarrollado una prolífica y fecunda carrera como escritor de ficción, fantasía y novela policíaca. Lo de novela policíaca es muy interesante, firmando las obras de este último género con su verdadero nombre, John Holbrook Vance. Su obra de ciencia ficción ha obtenido en 2 ocasiones el premio Hugo, el Nebula y en España, y en total de 3 premios Gigamés. Aquí aparecen los títulos del señor Vance, o sea, Los Príncipes Demonio, Los Príncipes Demonio 2, Alastor, Estación Araminta 2, Ece y la Vieja Tierra. A ver, es que me parece que está por ahí. ¡Anda, miren, qué chulo! Vean esto. Vean esto que es muy interesante. A ver si, no sé si se verá bien, pero para que vean. A mí siempre me gustaba mucho la edición de Martínez Roca, que me parece que sí, es de Martínez Roca, porque al final, mira, había, por lo interesante que contaba. Miren aquí tienen, por ejemplo, cómo serían las otras novelas predecesoras de Freud. No sé si se verán, ciertamente. Y luego, me parece que está aquí, me parece que es aquí. Mire, Tim Powers, Cena en el Palacio de la Discordia. He oído hablar muy bien, ciertamente, de Tim Powers. Aunque a mí no termina de gustarme, pero Joseph Pierce y Susana Pierce, por cierto, a Susana Pierce le vamos a dedicar un vídeo. Mi amiga Leonor Burnucalson, o mejor dicho, Catholic Vampire me ha posteado su artículo del que hablaremos, si es lícito contar historias de miedo. A ver si, creo que va a aparecer por aquí. Miren, los vientos, mira, aquí están también obras de Asimov, de Philip K. Dick. Effinger, a este no le conozco. Colin Greenland, Stephen King. Mirad, George R. Martin y Lisa Tuttle están también aquí. George R. Martin, y eso que esta obra pues se publicaría en la serie de los 80 o los 90. Miren, me parece que es aquí donde lo ponen. A ver, Jack Vance nació en el 20, es uno de los escritores norteamericanos, es autor de una extensa producción en la que abundan series y temas clásicos del género. Aunque superficialmente sus novelas se presentan como simples aventuras, que como tales resultan excelentes, la riqueza de las sociedades que se describen en ellas, su exotismo y el análisis de la relación individuo-grupo que proponen les han hecho más perdurable de lo esperado por la mayoría de comentaristas. Jack Vance ha seguido su camino solitario y se ha mantenido siempre al margen de las corrientes y modas más apasionadas del género, ganándose lentamente una enorme popularidad y, aunque algo tardíamente, el reconocimiento que merece su obra después de 40 años dedicado a la creación de literaria. Sus libros están siendo constantemente editados y reeditados en varios idiomas. Aquí están las crónicas de Cadwall, la trilogía de Alastor, Los Príncipes del Demonio, la serie de la Tierra Moribunda, El Planeta de la Aventura, trilogía de los Hombres Libres, la trilogía de Leonís, he oído hablar muy bien de ella, de la trilogía de Leonís. Y miren, aparecen también las novelas policíacas del propio autor.
Lo que no sé es dónde dijo que esta obra no tuvo que dictarla porque se había muerto. Se cierran todas las líneas argumentales, está en contraste con ellos. Estación de Araminta, Glaubenklatuk. Ajá, vale. Sin embargo, los personajes ambicionan dejarse de tener. Bueno, vamos a seguir aquí, caballeros, Bueno, esta es una porquería, ya la he leído. Y vamos a ver las siguientes. Esta le voy a... Esta es una porquería, caballeros, una auténtica decepción. La he terminado de leer. Sí, es una novela que blanquea a Pablo Neruda y a la ideología comunista. Supongo que ustedes la conocerán por la película de Michael Radford, del cartero y Pablo Neruda. Hubo una película anterior en el año 1983. Sí, mira, aquí, 1983. Y yo me pregunto, ¿cómo se ha podido tardar 14 años en escribir una cosa tan mala como esta? Es que el autor confesó que había tardado 14 años. Es que ya no solo es que blanquee y haga apología de una de las ideologías más terribles de la historia de la humanidad, es que de verdad la novela es mala, en serio. Y esta también la hemos leído personalmente. Pronto habrá una crítica. Creo que ya les hablé del Tiempo y el gran escultor, de una serie de ensayos de Marguerite Yourcenar. No me entusiasma Marguerite Yourcenar, ni yo creo que me considero un fan. Memorias de Adriano me pareció intrascendente, no es algo que me vaya a enamorar, pero me gustaron sus ensayos, ciertamente. No, no tenemos la misma ideología, yo creo que esta mujer es un poco centro-izquierda, socialdemócrata, fascinada por el clasicismo pagano por las religiones orientales y también por el ecologismo, ciertamente. Pero bueno, no están mal sus artículos, especialmente los relativos a Japón. Quizás si tengo tiempo le dediquemos una crítica y la podamos subir al canal para hablar, porque yo sé que Marguerite Yourcenar tiene fans, ciertamente. Y ahora vamos a hablar ciertamente de un escritor que mi primo me ha recomendado. Tuve la gran oportunidad me ha recomendado, es un escritor de novelas de terror llamado Clive Barker. Por cierto, me dejé algunas más, tengo algunos libros más en la Facultad de Medicina, en mi despacho, pero es que me dije que para impresionar solo quería traer los más interesantes. Y estamos hablando del gran espectáculo secreto de Clive Barker. Si a ustedes les gusta personalmente Stephen King, pero no les gusta la ideología de Stephen King, pues quizá podrían probar con Clive Barker. No sé si ustedes lo conocen, pero también creo que se encontraría en la línea un poco de Dean Koontz. Se encontraría en una línea similar a Dean Koontz, por eso. Se encontraría en una línea similar a Dean Koontz y eso puede que les interese mucho a ustedes. Vamos a ver. Anda, mira, Clive Barker nació en Liverpool y actualmente reside en Londres. Además de sus actividades como novelista y autor de relatos cortos, se dedica también a ilustrar, escribir y dirigir para el teatro y cine. De sus películas se puede citar Hellraiser, Hellbound y Night Breath. Sus anteriores novelas El juego de las maldiciones, Libros sangrientos, Sangre, Sortilegio y Cabal, llevada al cine con el título de Razas de noche. Barker ha obtenido los premios World Fantasy y British Fantasy. Lo que me parece que hay una película, me parece que se llama Horizonte Final, que mi primo me dijo que estaba muy inspirada en las novelas de Clive Barker y que le recordaba. De ahí que desde que me dijo eso, yo estaba deseando leerle. ¿Qué es lo que espero? Pues alguien muy parecido a Dean Koontz. Yo creo que la editorial es muy buena, es Plaza y Janés. Y ciertamente, y aquí tenemos, por ejemplo, algunos otros títulos: El peregrino secreto de John le Carré, por ejemplo, Papel moneda de Ken Follett y Brazo fuerte de Alberto Vázquez Figueroa. En los 80 se editaron muy, muy buenos libros interesantes de estos bestsellers, personalmente. Pero antes sí, he cometido un error y una estupidez. Antes vamos a decirles personalmente el argumento. 4 muchachas van a bañarse a un lago misterioso y encantado situado cerca de la ciudad de Palomo Grove, en California. Al cabo de 9 meses nacen varios niños. 2 de ellos son descendientes de Jaff, un espíritu vinculado a las tinieblas y a la depravación. El otro es hijo de Fletcher, una fuerza de la luz que ha luchado contra Jaff por toda Norteamérica. Finalmente, Jaff y Fletcher se enfrentan y reclutan sus fuerzas entre las almas de Palomo Grove.
Las calles de la ciudad se pueblan de pesadillas, los sueños se convierten en realidad. Las cosas ya no volverán a ser igual, ni tampoco el mundo. El gran espectáculo secreto es la obra de un maestro de la fabulación en la plenitud de su fecundidad creativa. Clive Barker ya ha asombrado a sus lectores con el sobrecogedor universo de sus anteriores novelas, de las que destaca Sortilegio. ¿Qué se les puede decir? Que a mí me recuerda, por ejemplo, a Alan Stanz, o por ejemplo, Apocalipsis o La Gran Marcha de Stephen King, ciertamente. Es verdad que no se trata el tema apocalíptico, pero es a lo que me recuerda, un enfrentamiento del bien contra el mal. Es verdad que no tiene la intríngulis religiosa que podría, por ejemplo, tener pues, las maravillosas distopías paroxísticas de Robert Stevenson, Hugo Walsh o Leonardo Castellani, o el propio Bruce Marshall en Los Cosacos, pero es muy interesante aquí. Y también me recuerda un poco a American Gods, por ejemplo, de Neil Gaiman. Es más o menos lo que me recuerda el libro de Clive Barker. Tengo más o menos que improvisar un poco, pero más o menos estos son los libros que caballeros, más o menos las novedades más interesantes, que me tenía algunas más, pero he decidido no traerlas. Ya que he decidido traer lo más interesante para acá. Y ahora vamos a hablar ciertamente de lo que nos hemos comprado y lo que les debemos la cortesía gracias a Soraya y a María José. Aquí tienen el libro de... Sí, me parece que es aquí donde... Ah, mira, The Who Golden Age. Hay algunos que, por cierto, tengo que conseguir. Tengo, por ejemplo, los de John Dixon Carr, La escalera de caracol, me gustaría conseguirlos. A ver, aquí está, Bernard Capes. Fue un prolífico autor inglés, publicó más de 40 libros de diversos géneros, poesía, historia y novelas, además de cientos de artículos en la publicación más prestigiosa. Fue asimismo editor de The Theatre, la más importante revista victoriana dedicada al mundo de las tablas. Debe su fama a las novelas históricas y de relatos sobrenatural y de fantasmas. Entre estos destaca The Black Reaper, una de las más inquietantes evocaciones literarias de la muerte, a que me recuerda, por ejemplo, al enigmático Mr. Queen, por ejemplo, o a... ¿cómo se llama esta maravillosa película? ¿Conoces a Joe Black? Una de las películas favoritas de mi hermana, por cierto. Quiero decirles que sin mi hermana habría sido imposible, ciertamente, y mi cumpleaños no habría sido tan lucido como lo está siendo. Y por cierto, les pido perdón por este derroche, pero sé que van a pensar ustedes que soy algo así como Paris Hilton o las Kardashian, pero bueno, tampoco es que me dé muchos excesos. Y muchas de las novelas las he comprado en libros de segunda mano, ya lo sé. Su producción policíaca, miren, yo no tengo otros vicios, aparte de, bueno, sí, podría tenerlos aparte de la literatura, pero mejor, si voy a tener un vicio es que por lo menos que sean estos. Su producción policíaca alcanza su cima con La llave maestra, novela póstuma publicada en 1919. De él afirmó Chesterton que era heredero de Stevenson y que supo dotar de Stevenson, que quiero recordar que era uno de los escritores favoritos de G.K. Chesterton, junto con Charles Dickens, por ejemplo. De él afirmó Chesterton que era heredero de Stevenson y que supo dotar de lirismo y profundidad a los géneros literarios más populares. Murió en 1918 víctima de la epidemia de la gripe. Sí, esa que nos encasquetaron. Que los anglos nos encasquetaron y dijeron porque España había sido el único país que había hecho estadísticas diciendo las personas que habían muerto. Y resulta que la gripe empezó en Irlanda, no en España. Y le duela a quien le duela. Hay un trabajo, por ejemplo, hay varios trabajos, mi padre creo y mi hermana creo que escribieron algo acerca de eso y también el profesor, a ver, sí, a ver cómo se llamaba. Sí, también un miembro de la Real Academia muy relevante también había escrito sobre el tema, ciertamente. Por cierto, quiero darle las gracias a Soraya y a María José porque es ahí donde he conseguido todas mis adquisiciones y mis regalos. Todavía quedan algunos por mostrar. Bueno, aquí está. Esta es una novela un poquito más. He oído hablar de Jane Salter. Esta es una novela que no la recomiendo porque tiene una fuertísima carga erótica, pero he oído hablar muy bien de Jane Salter como maestro ciertamente de la ficción estadounidense, ciertamente. Esta la he comprado, es la más... Pero bueno, aquí tienen algunas obras del mismo autor. Juego y distracción, Años de luz, La última noche, Todo lo que hay, El arte de ficción, Los cazadores, cuentos completos y en otros lugar.
La razón por la que compré a Jim Salter, que falleció en 2015, es porque ha sido muy recomendado por mi admirado don Juan Manuel de Prada. Aquí tienen ustedes una foto del propio Jim Salter, por ejemplo, y se va ciertamente a leer ciertamente la biografía del señor Salter. James Salter, Nueva York, 1925, Sharp Harbor, 2015, estudió ingeniería en West Point y en 1945 ingresó en las Fuerzas Aéreas. Fue piloto de caza y combatió en la Guerra de Corea. Publicó su primera obra, Los Cazadores, en 1956 y un año después abandonó el ejército para dedicarse a la literatura, juego y distracción. Su tercera novela consolidó su reputación. A esta siguieron Años de Luz, El Solitario, la serie de relatos del anochecer, el libro de memorias Quemar los días, y entre ese año y el 2000 solo publicó 60 revisiones de sus primeras dos novelas, y en 2005 un nuevo conjunto de relatos publicados en La Última Noche. Por último, en 2013 se publicaron Cuentos completos y todo lo que hay, que constituyó el acontecimiento del año en Estados Unidos. Salter recibió numerosos premios a lo largo de su vida, entre otros el Pen Follner en 1989, el REA de 2010, el Jalada en 2011, el Pen, el Malamud de 2012 y el Wyndham Campbell de 2020, en 2013, ciertamente. Es un escritor que ciertamente me fue, aparte de por de Juan Manuel de Prada, que Juan Manuel de Prada parece ser que le gustan mucho este tipo de relatos, me fue muy recomendado ciertamente por Goodreads, ciertamente. Goodreads me recomendó a este escritor y me lo puso en varias categorías. Y esto es lo más interesante, caballeros. Y por eso de ahí que esté aquí con nosotros en esta lista. No hay nada que el señor Fons deje al azar. Y vamos a ver otros dos librillos más, ciertamente. No los estoy sacando también. Miren, esta novela me la recomendó mi amigo Jaime Blanch. Podía haberme traído también, porque ya me había llegado La Octava Flecha. Ya saben que La Octava Flecha se la regalé a una persona que tenía mucha fe y quería que le diese difusión. Por desgracia no me hizo mucho caso y no ha tenido la difusión, pero aquí tienen la segunda novela publicada. Me consta que la editorial Érase ha sacado una tercera novela, ciertamente. Estamos hablando de Érase una reina, de Sarah Arthur. He oído hablar muy bien y es citado como uno de los títulos cristianos de fantasía más interesantes. Aquí tenemos una nota de la autora, caballeros. Los acontecimientos de esta historia son ficticios, excepto el accidente ferroviario del 8 de octubre de 1900. 3 trenes colisionaron en la estación de Harrow en Wellstone y en el noroeste de Londres, dejando 112 muertos y 340 heridos. Hasta la fecha es el accidente ferroviario más mortífero en tiempos de paz de la historia del país. A ver si fue en este accidente donde fallecieron los Pevensey. Es que yo me lo creo. Del mismo modo, todos los personajes son ficticios, pero la profesora King Charge está basada muy literalmente en dos figuras históricas, en Constance Shavery y una amiga nuestra, la gran escritora de novelas policíacas y traductora de la Divina Comedia, Dorothy Leigh Sayers, que escribió El hombre nacido para ser rey, que es una obra de teatro contando la vida de Jesucristo. Dorothy Leigh, me parece que esa obra fue interpretada por Robert Spiach, un famoso actor. Podrán conocerle gracias a esta maravillosa obra de mi admirado Joseph Pierce. Aquí está. Aquí podrá conocer más datos de Robert Spiach si les interesa. Y a ver si encontramos algo de Sarah Arthur aquí. Sí, Sarah Arthur de todas formas me ha sido recomendada por mi admirado. Ay, érase. Ah, ahí está, espera. ¿Qué sé? Ah, miren, vamos aquí. Aquí tenemos por lo menos el argumento. No tenemos información. Miren. Bueno, no es una portada, tampoco es que es tan. Cuando Eva Joyce, una adolescente de 14 años, se encuentra inesperadamente pasando el verano en la misteriosa mansión inglesa de su abuela, pronto descubre que su familia, el personal de la mansión e incluso la propia casa esconden secretos. Intrigada por los extraños sucesos que ocurren en los jardines de cada noche, Eva se embarca en una búsqueda de respuestas que la llevará a enfrentarse al pasado de su familia y a los secretos que rodean a su enigmática abuela. Al mismo tiempo empieza a sospechar que los cuentos que su madre le contaba de pequeña son más reales de lo que parecen. Envuelto de magia y misterio, Érase una reina cautivará a los amantes de las crónicas de Narnia y de los
creo que el tema del accidente ferroviario muestra que sí que había una influencia narniana y de los cuentos clásicos, pero también a todos aquellos a quienes quieran recuperar la alegría infantil del asombro y sumergirse en un mundo tan sorprendente como real. Esta novela ya les dije que me la ha aconsejado mi amigo Jaime Blanch y ciertamente veremos a ver cuándo le llega su turno, veremos a ver si competirá este año en mis premios, ya sabéis, o lo dejamos o se deja para el año siguiente, que eso también es un tema muy interesante. Bueno, se me están acabando ciertamente los títulos, pero a ver. Y aquí tienen una de las joyas de la corona. ¿Saben que mi primera crítica en Goodreads fue sobre este personaje, el interesante detective Kosuke Kindaichi? Sí, ciertamente, Quaterni y yo volvemos otra vez a encontrarnos, ciertamente. Ya saben que Quaterni he leído muchas de las mejores novelas que he leído, de las 3000 y pico que se han leído, que un servidor ha leído. Y me parece que la primera crítica que escribí para Goodreads, si no me falla la memoria, fue Gokumonto, las puertas protagonizadas por este escritor, Kosuke Kindaichi, de Seishi Yokomiso. Seishi Yokomiso era discípulo, por ejemplo, del interesantísimo escritor de novelas policíacas Edogawa Rampo. Edogawa Rampo era el seudónimo, pero en realidad parece ser que significaba Edgar Allan Poe en japonés. También por ahí leí Los crímenes del jorobado, el increíble caso de la isla Paradiso, por ejemplo. Y también, ¡ah, sí! ¡El lagarto negro! Esa era mítica. Ahí salía el gran detective Kogoro Akechi. Me parece que el gran detective Kogoro Akechi me parece ciertamente que no sé si inspiró al detective Kogoro, el inútil detective al que le tiene que resolver siempre los crímenes el detective Conan en el manga. Yo creo que sí, que de ahí creo que estaba inspirado. Perdón por haberme pillado ese gesto tan feo que nunca deberían ustedes haber visto. De Kosuke Kindaichi, pues he leído varias novelas suyas. Kokumonto, Asesinato en el Honjin, que fue la primera y estuvo muy bien. Este detective tiene el pelo muy largo y siempre se lo está tocando. A mí yo les debo decir que Seishi Yokomishi me gusta más que el maestro de Ogawa Rampo, eso se lo debo decir. Aunque si quieren ustedes novela policíaca, ninguna mejor que Miyuki Miyabe. Miyuki Miyabe es la mejor escritora de novelas policíacas que he leído. Algún día quizás le dediquemos se pueda hacer un vídeo para hablar de las maravillas y las joyas de Quaterni. Yo ya les vuelvo a decir que para mí la tetralogía Tokiota de Miyuki Miyabe es lo mejor que la editorial Quaterni ha publicado nunca y no ha sido superada, ciertamente. Quizás a lo mejor podríamos hacer un top 10, pero vamos, del top 10, 5 van a ser novelas de Miyuki Miyabe, así que ya se los digo todo. Debería dedicarle algún vídeo, por ejemplo, a la novela de Miyuki Miyabe sí, del susurro del diablo, que es una joya, y también de Brave Story. Brave Story, que creo que es una de las mejores novelas de fantasía actuales que he leído nunca. Sé que ustedes han oído hablar de Brandon Sanderson, por ejemplo. Han oído hablar del interesante Brandon Sanderson, por ejemplo. Pues se les debe decir una cosa. Lo que se les debe decir personalmente es que para mí Miyuki Miyabe, Brave Story es muchísimo mejor que Brandon Sanderson, o por lo menos lo que le he leído a Brandon Sanderson. Es una escritora que quizás no sea cristiana. Ese tema ya lo hablaremos cuando saque los dos últimos libros que ahí me quedan por mostrarles a ustedes, pero Miyuki Miyabe es una escritora que por lo buenos y los maravillosos que son sus personajes, debería tener un club de fans y un mayor seguimiento en España. Además, ha conseguido algo muy meritorio, que una escritora que yo creo que es feminista, por cierto, también abogada, o sea, mi amiga Anna Stelwen, no sé cómo no coge las novelas de esta escritora y no las intenta comprar, porque es que yo creo que es una escritora que le gustaría muchísimo a mi amiga Anna Stelwen, mi amiga Miyuki Miyabe. Es una escritora que ha conseguido, es una escritora que tiene un mérito tremendo, o sea, ser una escritora feminista y que a mí me guste. Para que a mí me guste una escritora feminista, tiene que pasar algo muy raro, o sea, pero lo consigue Miyuki Miyabe. Para mí Miyuki Miyabe está ante lo mejor. Por cierto, si a ustedes les interesa, Brave Story se hizo una película. A ver,
No es tan buena la película como la novela, pero no está mal la película, ojo, está muy bien. La película de Brave Story es maravillosa, es una película de dibujos animados. Se centra más que en Wataru Mitani, se centra en la amistad que hay entre Wataru Mitani y Mitsuru, personalmente. Es muy interesante. Se cuitan muchas de las subtramas de Visión, pero a mí me encanta personalmente esa maravillosa película. Pero es muchísimo mejor la novela. Yo, de verdad, la novela de Brave Story Quaterni la dividió en 2 tomos, por ejemplo, por desgracia. Pero corcho, de verdad que yo hacía tiempo que no he leído una historia tan poderosa, una historia que le pasa un poco como a la historia interminable, que tiene una historia en el mundo real y otra historia en el mundo de fantasía, y ninguna de las dos es mala, ciertamente. Ninguna de las dos, por ejemplo, es mala. Eso se les debe decir ciertamente. Eso es lo que les quiero contar. Pero vamos a hablar ciertamente de... Miren, aquí están todos los libros de Kosuke Kindaichi que ha publicado la editorial Aquaterni. Aquí tienen Gokumonto, creo que de todas las que le he leído es mi favorita, aunque Asesinato en el Jonin está muy bien. Yasutaka tenía un defecto, que Kosuke Kindaichi era un personaje secundario y que tardaba en salir. Yo cuando el detective tarda mucho en salir, malo. Eso lo suelo penalizar mucho. Y luego está El diablo que toca la flauta, la tengo por aquí, El diablo que toca la flauta. El diablo que toca la flauta seguramente no... Era un tema muy sórdido el que tocaba. Dicen que nos quiere... Ya saben que la mayoría de los escritores ahí tienden a decirnos que los casos que tienen que resolver son absolutamente... Los casos que tienen que resolver son absolutamente inquietantes, escalofriantes y siniestros. Pues en este caso tenía toda la razón. De verdad, la trama que, por ejemplo, tenía... ¡Anda, miren! ¡Qué chulada! Así están, mira, están aquí todos. Los casos que tenía El diablo toca la flauta, pues si a ustedes les gustan las novelas de V.C. Andrews y de George R.R. Martin, sí, sí. Ese secreto que al parecía al principio de la serie, sí. Pues por ahí van los tiros, o sea. También aparecía el tema del Werther, esa novela de Goethe, donde el protagonista, donde no sabíamos quién iba a morir antes, si iba a morir antes Goethe o el protagonista. Al final, gracias a Dios, Goethe decidió matar al protagonista en lugar de matarse a él mismo. Estuvo atravesando una fase depresiva que estuvo a punto de llevarle a la muerte. Gracias a Dios que por el bien de la literatura decidió seguir escribiendo unos años más. Goethe vivió muchísimos, 80 o no. Por cierto, que Goethe, aparte de ser un escritor, también se dedicó y destacó en el tema médico y en las ciencias naturales. Eso les quiero decir también. Por eso. Pero vamos a escribir, vamos a ver, miren, aquí usted la biografía de Seishi Yokomiso, porque es muy interesante. Vamos a ver, o qué prefieren ustedes. Mira, vamos a hablar primero del argumento, que es lo que ciertamente a ustedes les puede interesar más. La sangre de muchos hombres se derramará ante ella. Es la abeja reina. Su destino es causar la muerte a aquellos que se acerquen. La tranquila vida de los habitantes de la isla Gekin da un vuelco tras la aparición de varias cartas que alertan de que la encantadora y bella Tomoko es en realidad la abeja reina, una mujer fatal con la habilidad de atraer y cautivar a todo lo que se acerca a ella, de generar en su entorno tanta admiración como resentimiento. Un enigmático asesinato desata una serie de tensiones que rápidamente transforman la pacífica localidad en un avispero plagado de rumores y sospechas. Kosuke Kindaichi, un perspicaz y poco convencional detective, se enfrentará a este complejo caso en el que todas las personas cercanas a Tomoko, amantes despechados, amigas envidiosas y familiares con oscuros secretos, podrían ser el asesino. A medida que profundice en la investigación, Kindaichi descubrirá un pasado mucho más complejo y perturbador de lo que esperaba. Esta muerte no es solo un crimen, sino el punto de partida de un juego psicológico que las pasiones y obsesiones humanas alcanzarán su máximo esplendor. Una novela psicológica con giros inesperados que te mantendrán pegado a sus páginas. Y ahora vamos a leer la biografía del interesantísimo Seishi Yokomiso, de Kobe. Kobe 1902, Tokio 1981.
nacido en la prefectura de Hyogo. Se graduó en la Universidad Farmacéutica de Osaka con la atención de hacerse cargo de la farmacia familiar. Atraído, sin embargo, desde niño por la literatura y animado por Edogawa Rampo, tal y como les dije a ustedes, se trasladó en 1926 a Tokio para dedicarse a su gran pasión, la escritura. Publicó su primera novela Onibi en 1935, obra que fue censurada por las autoridades. Quiero recordarles que Japón en la era Showa tuvo una feroz dictadura militar, ciertamente, y que perseguían a cualquier tipo de disidente o literatura decadente o derrotista que hubiera. Y estaba, la Kempeltai era severísima, tanto como lo podría ser la Gestapo o las SS, por ejemplo. De hecho, mientras Alemania se rindió, Japón estaba dispuesto a morir hasta el último hombre. Ciertamente, por eso, por eso hubo que lanzar la bomba atómica, a pesar de lo monstruoso y lo repugnante que fue. Hubo que lanzar porque Japón estaba dispuesto. Es que hay que elegir ciertamente, y este tema lo va a tratar mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca. El profesor Manuel Alfonseca está en contra del lanzamiento de la bomba. Pero yo quiero ponerles un dilema muy interesante a todos ustedes. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Eso es lo que me gustaría. No habrían lanzado la bomba atómica y ciertamente habrían tenido que luchar isla a isla y teniendo que matar a toda la población, porque así estaban las cosas, vuelvo a repetirlo. Así estaban verdaderamente las cosas, porque Japón no iba a rendirse, iba a luchar hasta el último hombre, iba a costar un montón de vidas, ciertamente, y no estaba clarísimo que y iba a vender, yo creo que Japón había perdido la guerra, pero vuelvo a repetirles una cosa, pero iba a vender cara a su piel y hubiera ocasionado una serie de muertes terribles a Estados Unidos. No sé yo si hubiera podido soportar el coste. Yo quiero recordarles una cosa, no me acuerdo quién es el que lo dice ciertamente, que Estados Unidos empezó a perder la guerra de Vietnam cuando se empezaron a mostrar los ataúdes, y así fue. También quiero recordarles, por ejemplo, que este tema no me acuerdo en qué novela de Frederick Forsyth lo contaba, pero me parece, no sé si fue el negociador o fue los puños de Dios que dicen que Vietnam perdió la guerra, que Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam del Norte, por cierto. Tenía un general extraordinario, el general Gieb, que es uno de los mejores generales que ha habido nunca en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Podría competir perfectamente con yo qué sé, con Patton, con Eisenhower, con De Gaulle, con Ataturk, con Mustafa Kemal, este hombre que salvó lo poco que quedaba del imperio turco, Mustafa Kemal, o el propio Francisco Franco, que aunque a ustedes les desagrade, porque sé que a mucha de mi audiencia le puede desagradar, yo creo que no, la historia hay que aceptarla como es, y el propio Franco jamás perdió una guerra, o sea, pudo a lo mejor tener algún traspiés en alguna batalla, pero hay que reconocerle que en África su desempeño en África fue extraordinario. Y luego, cómo resolvió el tema de la rebelión y las huelgas de Asturias del año 1934. Y bueno, para mí, le guste o no a la gente, a pesar del odio que se le tiene en el otro lado, hay que reconocerle que llegó a ganar la guerra. Llegó a ganar la guerra. Es verdad que el otro bando estaba matándose entre ellos, pero hay que reconocer que él se dio cuenta de una cosa, que para ganar él necesitaba un mando único y acabar con las tendencias polarizantes y disgregadoras. De ahí que pusiera coto a los falangistas. Pienso a Evilla y a Falcondé, por ejemplo. Esto se lo cuento un poco, lo estamos contando ciertamente sin idealismo, sin hablar de buenos ni de malos, que de eso no se trata ciertamente. Usted yo creo que puede saber que por mi ideología, por lo que soy, pero que creo que ciertamente es necesario contar las cosas como fueron. Bueno, nos habíamos quedado en 1900, obra que fue censurada por las autoridades. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, junto a su débil estado de salud, padecía tuberculosis. Otros dos escritores japoneses que llegaron a padecer tuberculosis fueron la interesantísima escritora Ayako Miura. Si ustedes vieron mi vídeo sobre Ayako Sono, se darán cuenta que Ayako Miura, por ejemplo, se la compara mucho con esa gran escritora y también con
Otro escritor que padeció tuberculosis, que fue mi querido Susaku Endo, para mí uno de mis escritores favoritos. Ujú. No lo dije, pero, ¿saben? Me ha pasado un poco como el gato con botas, que cuando tengo un pelo en la garganta, que mal me sienta, y me pasa un poco así, que me hago con los pelos. Y eso es lo que me ha pasado ahora. Sé que es un poco desagradable decirlo, pero bueno, hay que decir las cosas. Se les estaba diciendo ciertamente que Susaku Endo también padeció tuberculosis. Eso se ve, por ejemplo, en su maravillosa novela Mar y Veneno, por ejemplo. Mar y Veneno también trata el tema de la tuberculosis, ciertamente. Me parece que tuvo con solo un pulmón, pero y aún así pudo llegar hasta el año 96. O sea, no vivió mucho Susaku Endo, pero no vivió mucho Susaku Endo, me parece, pero oye, no está mal. Llegó hasta el año 1996 y nos regaló obras maestras. Yo ya les dije que para mí Susaku Endo, el gran escritor japonés, eso lo comenté también en el día que fuimos a la reunión de la Sociedad Católica de Tolkien en España, que también les hablé de Susaku Endo y de la novela Silencio, ciertamente. Es muy interesante comparar las trayectorias vitales de Susaku Endo y de Tolkien, cómo aceptó cada uno la conversión. Es muy interesante hacer esa comparativa, ciertamente. Una lástima que Susaku Endo escogiese irse a Francia y no a otro país un poquito más benévolo y que fuera más benévolo con los extranjeros. Creo que en España le habría ido muchísimo mejor. No habría tenido tantos problemas, pero comprendo que ciertamente escogiera la literatura francesa. Nos habíamos quedado que el tema de la tuberculosis impidieron que fuera más conocido. No fue hasta una vez terminada la guerra, momento a la revista Kodansha Weekly Shonen comenzó a publicar sus obras de forma seriada, cuando por fin alcanzó el reconocimiento de crítica y público. Es considerado, junto con Edogawa Rampo, uno de los próximos maestros exponentes de la novela de misterio japonesa. Sus obras de marcada influencia occidental están inspiradas en los clásicos de la Edad de Oro de la ficción detectivesca. En 1980 fue creado en su honor el premio Seishio Komizo, que con una retribución económica de 5 millones de yenes es uno de los mejores dotados del mundo. El galardón es otorgado anualmente a una novela inédita de misterio. Además de la retribución económica, la obra premiada es publicada por la editorial Kadokawa Shoten. Para que se hagan ustedes una idea, es como nuestro planeta, así de claro. Conocido fundamentalmente por ser el creador del célebre detective Kosuke Kindaichi, la mayoría de sus obras han sido llevadas al cine y a la televisión. Este particular investigador es hoy en día el personaje muy querido por los japoneses. Yo les puedo decir que a mí me gustó muchísimo. Su fama y popularidad es tal que ha servido de inspiración a multitud de historietas de manga y episodios de anime. El lector occidental encontrará su equivalente en los imprescindibles Padre Brown, el Dr. Gideon Fell e incluso en el popular Hércules Poirot, y llegaron incluso a compararlo también con el detective Colombo. Por cierto que ojalá me dé tiempo y pueda, porque también se me está... El escritorio de mi ordenador lo tengo también lleno de críticas, pero me gustaría escribir una crítica de la novela Hasta que la muerte nos separe, de John Dixon Carr. Por cierto que también en esta editorial, en Ediciones Who, que es muy interesante, en esta editorial, en Ediciones Who, también ciertamente, también hay 3 novelas de Dixon Carr. Lo que pasa es que no aparecen aquí. Aquí solo aparece, me parece que El hombre hueco, pero tiene algunas novelas más. Eso es lo que se les quiere personalmente. También vamos a intentar conseguir esas 3 novelas de John Dixon Carr, que no tengo ninguna de las 3, y también vamos a conseguir la de Martin Edwards. Es otro tema personal. Yo ya les digo que es una joya, siempre y cuando pueda, porque aquí ya saben que ustedes que lo tengo lleno, ciertamente, la estantería. Pero bueno, eso es lo que hay. A ver, nos habíamos quedado El padre y Hércules Poirot. La abeja reina es la quinta novela que publicamos de Seishio Komizo, cuya obra es comparada en Japón con la de Agatha Christie. Su novela Gokumonto, La isla de las puertas del infierno, está considerada así como la mejor novela de misterio del siglo XX. Honores que comparte con 10 negritos. Si ustedes lo desean, si quieren, puedo hacerles una reseña, por ejemplo, y hacer un vídeo de Gokumonto. Lo que pasa es que va a ser muy cortito, porque la crítica era la primera y en aquel tiempo no me enrollaba como las persianas, como hago ahora, ciertamente. Pero de verdad, es una novela, Gokumonto, que merece la pena. Yo no sé si la incluiría en mi lista de 10 mejores novelas
policíacas, pero no sé si entre las 20 o las 30 a lo mejor sí que podrían estar. Gokumonto me gustó muchísimo también. Voy a leerles el argumento de Gokumonto por si les interesa. Considerada por los lectores japoneses como la mejor novela de misterio del siglo XX, se trata de una soberbia novela en la que se entremezclan secretos del pasado, luchas por el poder y haiku clásicos. Está ambientada en una isla, por cierto, y una isla de piratas. No sé si ustedes conocen a los famosos Wako, pero de eso trata el tema, de los famosos Wako, de familias creadas por los piratas. Quiero decir que los Wako, no sé si fueron derrotados por Toyotomi, me parece que no fue. Nobunaga no pudo con ellos, ya les digo personalmente. Hay algunos que me han reprochado y me han dicho que he rebajado la gesta y la gloria de Cagayán, pero no lo he hecho. ¿Saben por qué? Cagayán fue una batalla que enfrentó ciertamente a los tercios españoles con los temibles Wako. Y los españoles consiguieron lo que no consiguió, por ejemplo, Oda Nobunaga. A mí me dijeron que ciertamente el hecho de no enfrentarse, que ciertamente el hecho de que no se enfrentara a samuráis devaluaba la victoria, pero no es verdad. Los Wakos son más temibles y más terroríficos que los propios samuráis. El propio, el propio Oda Nobunaga no consiguió derrotarles. Si quieren saber un poquito más de estos famosos Wako, yo les recomiendo la novela de Ryo Wada, de La hija de los piratas de Murakami, también por desgracia en 2 tomos. La primera parte es extraordinaria, la primera parte, aparte de que yo siempre he sido muy fan de Nobunaga, a pesar de ser un hombre sin escrúpulos y ambicioso, pero ¿saben por qué quiero a Oda Nobunaga? Porque protegió a los cristianos. Por ejemplo, David Begil habló de las trágicas consecuencias que, por ejemplo, tuvo la muerte y el asesinato de Oda Nobunaga, asesinado por Akibe Mitsuide. Habló de las trágicas consecuencias que tuvo para la cristiandad en Japón. No sabemos si este hombre al final se hubiera vuelto contra nosotros. Lo más probable es que sí. Pero mientras estuvo vivo, él quiso neutralizar la influencia del poderoso clero budista japonés. De que contara con nosotros y tratar a los cristianos maravillosamente. Fue amigo personal de Alejandro Baliñano y, por cierto, el famoso Sasuke, el famoso negro esclavo que ahora quieren convertir todos en samurái, pues le fue regalado a él. Eso no es mentira. Lo que es mentira es que hiciera todas las cosas que los Wok le adjudican que hizo y que lo convirtieran en samurái. Pero bueno, estoy seguro de que no peleó en una sola batalla el señor este. Ya estamos en el penúltimo libro, Un paisaje de dragones, de Michael de O'Brien. Yo debo reconocer que en un principio estaba ilusionadísimo con Michael de O'Brien, el interesantísimo Michael de O'Brien. Un libro de la editorial Vita Brevis. Sorprendente que lo hayan publicado en esta editorial y no, por ejemplo, en Homo Legens, que suele ser. Homo Legens suele editar este tipo de cosillas, pero aquí tienen, por ejemplo, este libro. Lo leeremos, lo voy a leer mañana, si quieren. Mañana voy a empezar a leer este maravilloso libro. A ver, ciertamente. No es el único libro que me interesa de esta editorial, Vita Brevis. Me parece que tiene una obra de teatro del propio Robert Hugh y quizá a lo mejor le eche un maravilloso vistazo. Vamos a. Este libro no es una novela, es una colección de ensayos. Yo debo reconocer que seguramente ustedes conozcan a Michael de O'Brien por una sencillísima razón. Michael de O'Brien, se les quiere decir a ustedes, mis queridos y bien amados suscriptores, es el famoso escritor de la saga de los últimos días, es decir, del padre Elías. Es otro escritor paroxístico y apocalíptico y fue conocido por esa novela. Y sobre todo ha tratado la pulsión totalitaria del gobierno canadiense personalmente. Ha tratado el tema de la pulsión, y ciertamente si ustedes viven en Canadá, tierra a la que quiso emigrar mi abuelo, porque era un gran aficionado de las novelas de James Oliver Curwood. Era un gran apasionado de las novelas de Curwood y allí quiso ir mi abuelo, ciertamente. Mi abuelo pensaba ciertamente que estallaría una tercera guerra mundial, algo que por desgracia, como pesimista, podría ocurrir, viendo cómo está y viendo cómo degenera la humanidad, ciertamente. Es un tema que el profesor y yo hemos tratado, el tema de la decadencia, ciertamente. Viendo cómo está degenerando la humanidad, no descarten ustedes que ciertamente pueda haber un conflicto en breve. El profesor cree que, bueno, ya hemos hablado del tema, que ciertamente el anticristo no será una persona, sino que será una ideología. Yo opino que serán las dos cosas.
una persona que encarnará una ideología, pero eso ya hablaremos ciertamente cuando se les muestre el último libro. Personalmente, ya les puedo decir que de todos los libros que he sacado, ese libro personalmente, el libro el último libro sí que lo he leído personalmente y les voy a decir que es una obra maestra. Voy a ver si puedo escribir la reseña muy pronto. Hay 3 reseñas que me encantaría escribir, que son la de Paco Álvarez el Romano, que la tengo que escribir y subirla al canal antes el sábado, porque como no lo haga el sábado, ya ciertamente me tendré que perder la ciudadanía romana, acabaré como esclavo y trabajando en la lavandería y en las minas. Y por cierto, nadie sobrevive a las minas más de unos pocos meses, 2, 3 meses. Si ustedes han visto, que ayer no sé si se lo comenté ciertamente, pero a mí, cuando me perdí ayer por las calles de Valladolid, ciertamente el sábado, cuando me perdí el sábado, me recordaba un poco al famoso Barrabás, la famosa escena de las catacumbas. La película de Fleischer, que está inspirada en la novela del premio Nobel Barrabás de Karl Lagerfeld. Eso es lo que se les quiere personalmente decir a todos ustedes. Me perdí por allí y me pasó lo mismo que a él. Pues una de las escenas más fascinantes de toda la película ocurre en las minas, cuando Barrabás se hace amigo de un cristiano llamado Shahak. Con ese nombre no puede ser bueno, pero es bueno, háganme caso. Ciertamente con ese nombre, de hecho ese nombre lo tengo yo pensado para un villano si algún día escribo una novela, el nombre de Shahak. Shahak. Es así lo que se les quiere decir. Es una novela muy interesante. La novela de Barrabás quiere ser lo que es las novelas de Mika Baltari, pero no lo consigue. Es una novela de corte existencial que trata la imposibilidad del hombre de moderno de creer en Dios, a pesar de todos los esfuerzos que haga por ello. Y ciertamente el final no es tan esperanzado como el de la película maravillosa, donde los cristianos son tratados con muchísimo respeto. En cambio, es bastante crítico y bastante hostil, ciertamente. Lagerbeast, por ejemplo, con San Pedro, al final nos hace una visión tremenda. Pero yo ya les digo que no es original. Esa visión, por ejemplo, se ha visto también en la novela de Marco el Romano, también de Mika Baltari. Ese tema, por favor, si les interesa este tema, vean mi maravilloso vídeo de el sitio de Constantinopla. Les prometo que habrá uno de Sinuel egipcio también. También tengo que hacer, yo que sé, otro de Quo Vadis también y demás cosas. El conocido, vamos a leer, pero me estoy yendo por las ramas. Vamos a leer el argumento. Los niños y jóvenes de hoy tienen a su alcance una inmensa variedad de libros y películas de fantasía, que les permiten disfrutar de todo lo relacionado con dragones, elfos, monstruos, guerreros y otros personajes. No faltan en este género los buenos escritores como Tolkien o Lewis. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Un escritor católico de la talla de Michael de O'Brien nos ofrece una serie de principios para evitar que la fantasía se convierta en una catequesis de mentalidad mundana y agnóstica para nuestros hijos. El conocido autor de El Padre Elías, un Apocalipsis, analiza varios libros y películas de fantasía, señalando aciertos, pero también peligros ocultos que puedan extraviar a los lectores inexpertos. Uno de los temas más sutiles es el uso de símbolos cristianos y su deformación en algunos autores modernos. En el campo de la literatura de fantasía infantil y juvenil se está librando una verdadera batalla por la mente de nuestros hijos, y como padres no podemos permanecer neutrales. Yo les voy a decir una cosa, con la fantasía está ocurriendo algo muy parecido a lo que el profesor denuncia con la ciencia ficción, que según avanza el secularismo y la descristianización y el indiferentismo religioso, la literatura va empeorando. Y eso ha pasado con la ciencia ficción y está pasando también con la fantasía, personalmente. Y por eso las novelas de hoy son mucho peores que las de otros años, porque hemos olvidado lo principal. Y una de las cosas que comenta el profesor es que cada vez, cada vez el ser humano, la ciencia va a colapsar, el propio profesor lo dice, y el ser humano y el ser humano cada vez es capaz de crear cosas menos hermosas, por lo menos en Occidente. Todavía Asia está aguantando el tirón, pero de verdad Occidente está destruido y aniquilado espiritualmente. Y sé que es una reflexión cruel y monstruosa, y que todavía sigue habiendo cosas bonitas, pero les quiero decir personalmente que, por cierto, de Michael D'O'Brien me desencanté un poquito de Michael O'Brien,
yo en un principio me dije una cosa, que si alguien escribía una novela de fantasía estilo El Señor de los Anillos, que había dos escritores que podrían hacerlo, Michael de O'Brien y mi admirado Juan Manuel de Prada. Sí, ya sé que no es el género de Juan Manuel de Prada, pero yo estaba plenamente convencido que si él quisiera escribir una novela de fantasía y plasmar ciertamente sus deseos de crear una sociedad tradicionalista, lo podría hacer mediante estos maravillosos relatos, igual que lo hizo Tolkien, pero no es el género de Juan Manuel de Prada. Michael de O'Brien ya incursionó en el género de la ciencia ficción, pero según me fui enterando del argumento de Voyage to Alpha Centauri, también me entristecí muchísimo. No debo reconocerles que me decepcionó. No la leí personalmente, pero por lo que fueron diciendo, no me dejó muy frío. Y luego yo también personalmente he de reconocerles que si nos vamos de la saga de los hijos de los últimos días, es decir, del padre Elías, la casa de Sofía y el padre Elías en Jerusalén, pues que la novela pierde muchísimo. Yo lo siento de corazón, pero tanto El Faro y Entre los ríos de Babilonia, a ver si tengo por aquí los ríos de Babilonia. Viviente, feliz culpa. A ver, junto a los ríos de Babilonia, aquí están. Yo debo reconocerles, señores, sé que les voy a decepcionar, pero esperaba muchísimo más de Junto a los ríos de Babilonia. A ver, no va a suspender, pero es muy flojito, muy flojita Junto a los ríos de Babilonia. De verdad que es que Michael de O'Brien debería ser capaz de muchísimo más. Yo lo siento en el alma, pero de O'Brien debería ser capaz de mucho más. Tendría que ser capaz. Miren, vamos a hablar, aquí hay un prólogo, luego está el primer capítulo, Encuentros con dragones, la forma de la realidad, descubrir la verdad invisible, jardín de paganismo para niños, enemigo mortal de mis hijos, literatura neopagana para niños, la restauración de la narrativa cristiana, y luego son intolerantes los cristianos, conclusión. Otro libro, y luego está el 169, que otros libros de esta editorial, de Vita Brevis. Es muy interesante, ya veremos. Tenía muchas ganas de conseguir paisaje con dragones, porque aquí más o menos el autor nos dice qué le gusta, qué no le gusta, qué debemos evitar y qué es lo que lo que nos tiene más o menos que gustar, ciertamente. Es muy interesante y aquí voy a prestarle un especial cuidado y atención a este libro. De hecho, mañana me lo pienso leer junto con Delta de Venus, si puedo. Porque aquí no le hacemos ascos a nada. Yo les voy a dar mi opinión franca y sincera sobre el libro de Michael de O'Brien. Eso es lo que se les quiere decir. Les voy a dar mi opinión franca y sincera sobre Michael de O'Brien. Y bueno, vamos a hablar de mi última compra, que la he leído esta mañana, ciertamente. Sí, ¿saben por qué la he leído esta mañana? Porque no quería, ciertamente, el día de mi cumpleaños leer una porquería como Delta de Venus, que es una porquería de Anais Nin. No quería. Yo saben que mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños me gusta leer obras maestras. Y yo les voy a decir una cosa. El libro del profesor, a pesar de que hay algún escritor que yo creo que le falte de ese tema, yo creo que se hablará cuando escriba la crítica, que lo voy a intentar. Si no lo puedo hacerlo el viernes o el jueves, lo voy a poner con Paco Álvarez el Romano, pero si no lo puedo hacer el jueves, lo voy a intentar el viernes. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y a pesar de algunas cosas, algunas cosas en las que a lo mejor pueda discrepar con el profesor Manuel Fonseca, ya sabe que el profesor Manuel Fonseca tenemos muchos puntos de encuentro, yo les quiero decir una cosa. Caballeros, damas y caballeros, el profesor Manuel Fonseca ha escrito la mejor obra de no ficción de este año. Y no sé si podría ser el mejor libro del año, porque Juan Manuel de Prada ya saben ustedes que es intratable, pero no descarto personalmente dar un exaequo. Quiero decir con un premio exaequo, darle el premio a los dos escritores. Es verdad que no podemos comparar la obra de este libro de cristianismo y anticristianismo en fantasía y ciencia ficción. No podemos tampoco, pero quiero decirles una cosa. Este era el libro del profesor que quería leer.
Ya saben ustedes que aquí estudiamos Estudio Crítico de Azar y Necesidad, donde el profesor refutaba el pensamiento de Monod. Era un libro que para mí, que yo soy una persona muy ignorante, seamos sinceros. Yo no quiero decirles que es un libro difícil porque estoy seguro de que no lo es. Estoy seguro de que las personas que saben algo de ciencia, personalmente, que saben algo de ciencia, les parecerá insignificante. O sea, no será para ellos un libro complicado. Pero yo debo serles sincero, a mí me cuesta. A mí hay temas que me cuestan mucho. El temas de ciencias naturales, la filosofía, la teología, la economía, son temas que me cuestan muchísimo. La verdad, me sacas del tema de la historia y de la literatura y yo lo paso muy mal. Yo la verdad es que tengo que serle sincero. Me cuesta muchísimo, de verdad, y por eso supongo que todavía no he escrito la reseña que debería haber escrito del libro de Ernest Frederick Schumacher, Lo pequeño es hermoso, un libro con sus pros y con sus puntos fuertes y sus puntos flacos, ciertamente. Por eso yo no lo he leído personalmente. Pero lo que se les quiere decir a ustedes, mis queridos suscriptores, es que aquí el profesor ha escrito un libro accesible para todos. Les va a encantar. Sean ustedes cristianos, el profesor y yo lo somos, católicos, o no lo sean, este libro es que es imprescindible que lo tengan. Lo siento, es así, de verdad. Es así, este libro lo tienen que poseer ustedes, pase lo que pase. De verdad, es lo mejor. Es que lo ha tratado casi todo y no solo se ha contentado el profesor con hablar de los escritores de siempre, con escritores cristianos, con escritores no cristianos, es que lo ha tratado todo, es que ha tratado también escritores modernos, o sea, el profesor ha superado, porque llega un momento en que ya no se lee más escritores nuevos, pero aún así el profesor los ha incorporado a algunos amigos míos, es verdad, le faltan, y yo voy a complementar el libro del profesor, yo en mi crítica yo voy a decirles una cosa, el profesor, hay algunos escritores que no los ha podido incluir porque no los ha leído. Yo ese tema lo voy a resolver, ciertamente. En mi crítica voy a decir qué es lo que le falta. Discreparemos en algunas cosas, no muchas, porque yo creo que esta es una obra magnífica. Hay alguna novela en la que vamos... Pero, por ejemplo, con Eifelheim, libro que yo personalmente ya hemos grabado un vídeo sobre Eifelheim. Yo personalmente pensaba que iba a ser muchísimo más duro de lo que ha sido personalmente con Eifelheim. Y me encuentro que le ha hecho justicia a la novela de Eifelheim. ¿Que a él le gusta más, por ejemplo, la novela Un cántico por Leibovich? Pues sí, oye, a San Leibovich, un cántico a San Leibovich. Pues sí, vale, de acuerdo, pero yo creo que le ha hecho justicia el profesor Manuel Fonseca. Le ha hecho justicia a Michael. Yo recuerdo cuando estábamos debatiendo el libro y le empezaban y que tuve que defenderlo, que yo fui el primero que abogó por el libro de Michael Flynn y lo tuve que defender contra todos, contra María Ángeles, contra el profesor y contra John. Lo tuve que defender ahí a lo bestia y eso fue durísimo. Yo recuerdo que algunas discusiones fueron muy duras porque yo ya saben que soy muy belicoso. Cuando yo tengo que defender lo que me gusta, soy brutal, pero es que yo debo reconocerle que aquí el profesor le ha hecho justicia. De verdad, este libro rebosa grandeza, este libro. Y la mayoría, que hay autores que le faltan, sí, hay escritores que a lo mejor podrían haber estado, pero miren, corcho, vamos a ver, miren lo que hay. Es verdad que alguna cosilla tendría que correr, alguna erratilla. Miren, su género de fantasías, está George MacDonald, está, está el padre, el creador de Planilandia y también Lewis Carroll, está Selma Lagerlöf, está G.K. Chesterton. Es verdad que en G.K. Chesterton podría haber algún libro más. El profesor habla del hombre que fue jueves y también de la esfera y la cruz. Tendría que haber algún libro más. C.S. Lewis está Las crónicas de Narnia, está El gran divorcio. Podría haber metido, aunque eso ya no sé qué es, yo no lo sé si qué podría ser, yo creo que es fantasía, pero podría haber metido mientras no tengamos rostro. Pero bueno, fantasía religiosa está Charles Williams. Charles Williams, personalmente, caballeros. Charles Williams, es verdad, le falta Guerra en el cielo, que esa no la ha leído, pero oye, que está el Día de Todos los Santos y otra más, la del tema sí, la de Descenso al Infierno, o sea, este hombre inspiró a Dorothy Sayers. Luego está J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos y El Hobbit está. Podría haber metido el Silmarillion, pero bueno.
La hoja de Nigel, una maravilla. Y luego también está, por ejemplo, El herrero de Woton Mayor y Egidio, el granjero de Ham. Metió, por ejemplo, en Owen Barfield y también metió a Michael Ende. Tuvo dudas el profesor si meterlos aquí o en escritores no cristianos o anticristianos. Decidió meterlos en escritores cristianos y me parece que acertó. Es verdad que le falta una obra muy interesante de Michael Ende, como es El ponche de los deseos, eso ya se lo diré yo personalmente. Está aquí la maravillosa novela de Marcelino Panivino, de José María Sánchez Silva. Es el único, junto con él, es el único escritor español que me parece que hay en esta lista, ciertamente. Pero ojo, ha hablado de otros, de Sierra y Fabra, por ejemplo, de Joan Manuel Gisbert, ha hablado de otros. Aquí está Meriol Trevor con su escritora que yo estoy deseando leer. Ojalá algún día se traduzca algo de Meriol Trevor que no sea la biografía de John Henry Newman, por favor. Merece la pena. Esta mujer ha escrito libros sobre el rey Arturo y esta novela Sun Slower, Sun Faster, me parece que es una maravilla. Está Philippa Pierce, esta escritora con la que tiene tantas semejanzas mi amigo el escritor y el novelista Jaime Blanch. Y eso que Jaime Blanch no lo había leído, pero yo ya les digo que es una novela muy interesante y que conviene compararla con La estrella del tiempo. Está Madeleine L'Engle con la saga del quinteto, el Cronos y el Kairos. Están las novelas estas de los conejos parlantes, de Smith, del autor de Watership, y luego está Beatrice Potter. Está J.K. Rowling. Está J.K. Rowling. Y Harry Potter. Espera, no me he llevado a rayar. Hondo. Espera un segundo, no me he llevado. A ver, ¿dónde? Sí que... Es raro que no me haya llevado. O sea, es raro que no me haya llevado a rayar, pero bueno. Ajá, pues no me he llevado a rayar. Bueno, pues para rayar me lo he dejado, pero bueno, no pasa nada, caballeros. De Louis McMaster Bujold está la saga está las novelas de Miles de Vorkosigan y también está La maldición de Chalion, que son muy interesantes. Luego están las novelas del propio profesor, que se incluye en las dos categorías, fantasía y ciencia ficción. Luego está la prehistoria de la ciencia ficción, o sea, las reglas de oro de la ciencia ficción, o sea que después, si ustedes quieren escribir ciencia ficción, pues pueden seguir este libro, la prehistoria, los subgéneros, las influencias entre la ciencia y la ciencia ficción, las que él considera sus novelas favoritas de ciencia ficción, sin reparar si los autores son cristianos o no. Las 25 mejores cuentos de ciencia ficción también está, y luego están ya los escritores de ciencia ficción. Él considera que Edward Bellamy lo puede meter. Está Robert Hugh Benson con El Señor del Mundo. Le falta por leer Alba Triunfante, pero bueno, no nos podemos poner tiquismiquis. Está C.S. Lewis con la trilogía cósmica, me parece justo. Edgar Rice Burroughs me parece que lo cita, no le trata, pero le cita. Está Ray Bradbury. Ray Bradbury, por ejemplo, es muy interesante. Este artículo de Ray Bradbury y la corrección política, léanlo porque es impagable, ciertamente. Sobre todo, aquí lo hace para hablar de la novela Fahrenheit. Aquí está, y luego ya otros libros como Globos de Fuego y El Hombre, también de Ray. Murray Leinster, este capítulo de alienígenas e insectos gigantes también es muy interesante. Anthony Burgess, aquí el profesor y yo quizás no vamos a discrepar porque aquí el profesor tiene su propia visión de Anthony Burgess, yo tengo otra visión diferente, pero yo vuelvo a recordar, de Anthony Burgess yo creo que el profesor no ha tenido la oportunidad, pero 1985 merecería alguna lectura, y también La semilla del deseo, porque La semilla del deseo habla de un tema que actualmente está muy en boga, como es la ideología de género. Walter M. Miller Jr., Cánticos al Leibovich, pero ojo, no se queda con el Cánticos al Leibovich, también habla de la bendición oscura y condicionalmente humano. Corwiner Smith, la instrumentalidad y de la humanidad. Sí, o sea... Luego está Cena Henderson con su recolección y alimento para toda la carne. Fresha Verhagen, aquí estuvimos hablando de la saga Berserker, aquí lo incorporó. Philip K. Dick, muy interesante su visión de Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Luego está Louis McMaster Bujold con la serie de Barkosigan, Barrayar y Aprendí de Guerrero, pero hay algunas más. Le dedica
le dedica bastante tiempo al personaje de Miles Vorkosigan. Orson Scott Card, El juego de Ender, Michael Flynn, Eifelheim, y aquí las novedades. La distopía de Corinna Turner, I Am Margaret. Luego está la interesantísima Comet Dash de una escritora llamada C. de Berhoff, muy buena. Luego está Andrew Gillsmith, aquí le hemos dedicado un vídeo a Andrew Gillsmith y me parece que el profesor ha hecho en las páginas que trata, en las dos páginas, hace un vídeo mucho mejor del que yo hubiera podido hacer con Andrew Gillsmith, mucho mejor. Y luego están las propias novelas del profesor. Y entre los escritores cristianos y anticristianos, por ejemplo, están la fantasía y la ciencia ficción anticristianas y religiosas. El primero está El mago de Oz de Frank Baum. Él ha considerado que al ser teósofo lo podría incluir aquí. Podría haber metido, por ejemplo, también a la escritora esta de El pequeño Lord Fauntleroy o El jardín secreto, pero es que tampoco es que sea ciencia ficción, pero bueno, ahí podría estar en la lista. Luego está Herbert George Wells, con El mundo se liberta. Aquí está, por ejemplo, Aldous Huxley y George Orwell. El profesor toma más partido por Orwell que por Huxley. Yo estoy más en la línea de Prada. Pero me parece a mí que viendo las circunstancias, creo que George Orwell no está muerto y que vamos a tener de las dos. Vamos a tener las dos distopías a la vez, hasta llegar a la distopía final, que es la llegada del anticristo. Tenemos a Isaac Asimov, que ya ahí le zurra, a pesar de que al profesor le gusta Isaac Asimov, pero le zurra el relato a la última pregunta. James Blish también está aquí, un caso de conciencia. Aquí, en el caso de Blish, voy a tener que complementarle un poco porque hay que añadir a dos escritores a Blish para entenderle bien. Stanislaw Lem, aquí hay que corregir esa erratilla y ponerle una W en Edin y Solaris. Tenemos el caso de la ciencia ficción soviética, donde el profesor lo desmonta, habla de algunos escritores, no del todo malos. Aquí mete a Zamiatin en la ciencia ficción soviética. Paul Anderson, Órbita ilimitada y Planeta hermano. A mí ciertamente, en el caso de Paul Anderson es muy interesante. Yo vuelvo a repetir que le ha faltado algún relato, pero es que el profesor tiene mucha menos estima a los relatos de fantasía de Paul Anderson. Por ejemplo, La Alta Cruzada y Tres Corazones, Tres Leones quizás hubiera merecido una mayor atención, por ejemplo, por parte del profesor. Hubiera merecido una mayor atención esos dos relatos, pero incluso en una novela, el caso de, yo creo que Paul Anderson es un escritor agnóstico o puede que ateo, pero que estuvo pensando en convertirse al catolicismo, yo creo que lo estuvo pensando. Por lo menos habló bien del catolicismo. Quizás a lo mejor no cuajara su conversión, pero bueno. Luego está la obra de Henley, que para él es la novela pionera de la cultura hippie, es El forastero en tierra extraña. También, ojo, menciona también Starship Trooper. Frank Herbert, Dune, habla de la saga de Dune y también de las novelas un poco más críticas. Parece ser que empezó como católico Frank Herbert, pero al final escribió algunas novelas anticristianas porque estuvo muy asociado a Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, sí, dormir en una edición en el espacio, vean mi vídeo. Y luego La Estrella. La Estrella es un relato. El mundo pagano, pues tenemos a Ursula K. Le Guin. El profesor, ya saben que es un gran admirador del padre de Ursula K. Le Guin, junto con Arnold Toynbee, Kroeber, y luego está, por ejemplo, Oswald Spengler. Luego está Douglas Adams, la guía del autostopista galáctico. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Philip Pullman. Es que al profesor le gusta la primera novela y la segunda. Yo no he leído a Pullman, pero sé que ese hombre es malo. Sé que la obra de Pullman es mala y es que es necesario darle. El profesor le da. Le da, por ejemplo, en el segundo libro al profesor sí que lo suspende porque sabe cómo es, ciertamente. El primer libro sí le gusta, pero yo vuelvo a repetir que es un libro que para mí es una mezcla de ateísmo y gnosticismo, la saga de Pullman. Pullman es ateo, pero escribe una novela. Es muy interesante, y esto el profesor, por desgracia, no ha podido hacerlo, pero sería muy interesante contrastar la saga de Philip Pullman con la novela de James Agustín Huerta de La octava flecha, porque es una refutación de la trilogía de Pullman. También el profesor Huerta mostró un gran respeto por el trabajo de Pullman. Y luego está la ciencia ficción china, con Ted Chiang y Liu Cixin. Y sí, hay un último capítulo dedicado a Andy Weir y su proyecto Hail Mary, que es muy buena novela. Igual que estuve viendo, y también habla un poquito del marciano, pero critica una novela llamada El huevo. Y luego está
la conclusión. A mí me parece que es una obra extraordinaria y yo creo, voy a ver si consigo escribir una crítica a la altura. Y bueno, caballeros, espero que les haya gustado a todos ustedes mi reseña. Ha sido para muchísimas gracias a todos los que vean este vídeo y gracias por estar conmigo y celebrar el cumpleaños con un servidor. Yo la verdad es que la mayoría de mis amigos no están aquí y no puedo quedar con ellos, así que la única forma de que podamos hacerlo es de forma virtual. Les doy las gracias, por favor, denle like a este vídeo, suscríbanse, posten comentarios interesantes. Lo último es muy importante, no solo porque el algoritmo de YouTube me premiará, sino porque además, ciertamente, porque es que puede dar lugar a temas muy interesantes. Yo ya les digo, los libros que me he comprado creo que tienen muy buena pinta, ya sea los de segunda mano, que me he dejado bastantes allí. Me he dejado muchos. Me parece que la saga de Barrayar me la he dejado ahí. Me he dejado algunas cosas. Me he traído los mejores para que ustedes los vieran. Y luego, y todavía, por cierto, faltan libros por traer de Soraya y María José. También quería darles las gracias por los maravillosos libros que me venden. Y darles las gracias también a la Sociedad Católica Española de Tolkien. El vídeo con reparos, pero les ha gustado. Y ojalá se puedan hacer vídeos nuevos. Ha tenido una muy buena recepción el vídeo de la Sociedad Católica Española de Tolkien de Valladolid. De verdad, ojalá consiga más seguidores. Nada más, muchísimas gracias por estar conmigo. Que Dios les guarde a todos. Y bueno, si se graba un vídeo. Ah, por cierto, que gane el Madrid hoy. Y me alegre el cumpleaños. Tengo la sensación de. No sé cómo quedará el partido, pero tengo la sensación que si el Liverpool nos gana no será por más de 2 goles. Y creo que sería muy probable un empate o una victoria. No lo descarto. Hay muchos que piensan que el empate, pero yo ya les digo, mi horquilla va desde la victoria desde la derrota, desde perder el Liverpool en Anfield Road por 0-2 a ciertamente a empate o victoria del Madrid. Me muevo por ahí. Yo creo que llegamos en un buen momento. Al Liverpool le está costando, los fichajes no se adaptan. Nos pueden ganar porque tienen un gran equipo, pero les falta clase media y le pasa como a Gineu, que les cuesta adaptar a sus hombres. No sé si se podrá grabar un vídeo con el tío cuando toque, pero yo tengo la sensación de que ojalá salgan bien las cosas. Me haría una gran ilusión que el Madrid ganara, y si no, pues mala suerte. Pero yo creo que Xabi Alonso, y aquí lo debo decir, ha pasado su ordalía. Yo debo reconocerles, tengo mis reparos con Xabi Alonso, tengo la sensación de que puede que en el momento final a lo mejor no esté a la altura, pero ojo, tiene ahora un equipo mucho mejor que el que tenía con el Leverkusen. Y con el Leverkusen hizo cosas grandiosas, como ganar una liga sin perder un solo partido. Esto no se va a repetir porque cometimos el error con el Atlético, pero yo les vuelvo a repetir, si aún así ha llegado a varias finales de Europa League, o sea, y las perdió con la Roma y el Atalanta, ¿qué puede hacer con un equipo del Real Madrid? Eso es lo interesante y me gustaría. Ojalá algún día pueda grabar un vídeo con Quillo. Me gustaría grabar un vídeo con Quillo hablando de fútbol y otro hablando de libros y de comida. Eso es lo que me gustaría. Veremos a ver si es posible. Bueno, que Dios les guarde a todos y gracias por hacerme compañía. Su amistad es muy apreciada por mí.